Gracias, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 9 de marzo del año 2025, el día que conmemoramos un aniversario más del natalicio de uno de nuestros más grandes próceres, Francisco del Rosario Sánchez. Los dominicanos celebramos el mes de la patria a partir del día de nacimiento de nuestro padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, y culmina este evento el día 9 de marzo con la conmemoración del día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de nuestros baluartes fundamentales, uno de los hombres más importantes de la independencia, quien tuvo que asumir el liderazgo al momento de salir por las razones que todos conocemos en la historia dominicana de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, y de una manera magistral Sánchez llevó las riendas para que hoy, 180 años después, estemos celebrando más años de vida de la República Dominicana. 181 años cumplimos recientemente, el pasado 27 de febrero, y los dominicanos celebramos la vida del padre Francisco del Rosario Sánchez. Muchas actividades en esta semana. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo de viajes por Washington, haciendo un engagement con toda la comunidad que está trabajando con la parte de las zonas francas en términos textiles. Es un paso muy claro porque el presidente Abinader, en medio de la pandemia, en medio de toda esa situación, ha embarcado a la República Dominicana a retomar una parte importante de la estrategia de la República Dominicana en fortalecer la zona franca. Es importante aquello, pero antes quiero dar inicio a este espacio, celebrar también el natalicio número 86 del doctor José Francisco Peña Gómez, que nació en la Loma del Fraco un 6 de marzo de 1939. Sí, ahí sí es, en el propio momento del nacimiento del Partido Revolucionario Dominicano. En esos mismos días prácticamente vino a la luz un niño que se convertiría en una de las figuras estelares de la vida nacional y de la vida mundial de la política en todo el globo terráqueo, por su liderazgo a través de la sociedad más importante de partidos políticos del mundo. En su momento fue, eso quiero que lo pongamos entero ahora para que escuchemos, pero antes decir que el presidente José Francisco Peña Gómez, quien fue presidente para América Latina y vicepresidente a nivel internacional de la, como decía, asociación más importante de partidos políticos del globo terráqueo, que lo es el bloque conformado por los socialdemócratas. Esa federación socialdemócrata es la federación más importante en su momento. Hoy en día, aunque sigue siendo la más importante y la que sigue manteniendo más presidentes a nivel global que forman parte de sus filas, ha desmejorado su liderazgo esta federación de partidos socialdemócratas. Pero ahora quiero, antes de iniciar este espacio, que ahorita quiero que pongamos otras cosas, quiero que escuchemos en una entrevista que le dio el doctor José Francisco Peña Gómez a Marilena Núñez, en un poema que realmente refleja la grandeza y sobre todo la importancia de Dios, de la divinidad, de la espiritualidad en este gran hombre que fue José Francisco Peña Gómez. Ahora sí, Mello, pónganos con audio ese video. Te demuestra esa pasión que yo tenía por Cristo, ¿no? Y se titula Adúltera. Sentado en el templo está
el divino Nazareno, y a oír la doctrina va el hombre más puro y bueno, el fiel pueblo de Judá. Otro sabio como el Cristo no pisó Jerusalén, ni hubo Palestina visto un varón de tanto bien como el santo de Belén. Con maligno parecer escribas y saduceos, al austero Galileo trajéronle una mujer que faltó al nupcial deber con sus sensuales deseos. Es adúltera, y Moisés nos ordena apedrearla. ¿Qué dices, maestro, pues? ¿Nos ordenas lapidarla o al contrario perdonarla? Si Jesús les respondía que cumplieran con la ley, criminal le llamaría. Si lo contrario, dirían que se proclamaba rey. Leyendo sus pensamientos y viendo su hipocresía, el que callaba los vientos y la mar le obedecía, sobre la tierra escribía. ¿Qué cosas escribiría sobre el suelo de Judea el rabí de Galilea? Era aquel el primer día que escribir se le veía. Conociendo las maldades y las culpas de las gentes, el Cristo una lista ingente haría de las maldades de los inicuos presentes. El que no tenga pecado, tire el primero la piedra, dijo el Cristo iluminado, volviendo otra vez callado a escribir sobre la tierra. Dejaron todos caer las piedras y se marcharon sin palabras responder, y solo allí le dejaron con la adúltera mujer. ¿Dónde están los que acusaron? Señor, se marcharon ya. Si ellos no te condenaron, yo tampoco. Vete en paz, mujer, y no peques más. ¿Cuántas veces el villano lanza su condenación sobre el pecador hermano, sin ver que también malsano tiene el infiel corazón? Un aplauso. Gracias de verdad a todos los que siguen esta programación y que siguen el liderazgo de este líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero ahora yo también quiero reiterar mis condolencias y también voy a hablar brevemente de ese tema a Emily Pichardo y Melvin Pichardo, quienes perdieron la vida, padre e hija, en un accidente de tránsito en Puerto Plata, donde prácticamente estuvieron involucrados todos los vehículos de motor que transitan en las urbes del mundo, es decir, una motocicleta, un camión, un vehículo del transporte público, una guagua, como lo llamamos en la República Dominicana, y un vehículo de tracción privada, es decir, una jipeta, un carro que en este caso fue una jipeta, y que nos deja claramente, como lo hacemos diariamente en todo nuestro ámbito y sobre todo en las partes que nos toca, e incluyendo en este espacio, el llamado que le hacemos a la ciudadanía a manejar de acuerdo a los parámetros y a las normativas establecidas en nuestro país. Es muy lamentable que tengamos un accidente de tránsito en donde se estén involucrados todos los, como acabo de decir, todos los vehículos de motor. Y eso agrava la situación porque independientemente que se ha mejorado, no significativamente, pero se ha mejorado las cifras de reducción de muertes por accidentes de tránsito, sigue siendo un pandemonio este problema para la República Dominicana, y yo desde las instancias que tengo la oportunidad de trabajar, de las que puedo hacer algo, como es la del llamado a conciencia, voy a hablar ahorita del tema de la ley 6317 y de los problemas que en estos momentos entiendo que son en los que deben enfocarse todas las autoridades del Estado Dominicano que tienen que ver con el asunto de la movilidad. Así que nuestras condolencias para la familia Pichardo, Melvin Pichardo, profesor
y su hija Emily Pichardo, más 7 graves heridos que pueden, esperemos que no pasen a mayores, ni en términos de lesiones, ni en términos de otra índole, porque realmente es muy, pero muy cuesta arriba de que el país siga viviendo esta situación que tanto lamentamos con relación al tema de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Pero siempre tenemos el alfa y el omega y tenemos que felicitar a todos los amigos y amigas que están de cumpleaños en esta semana. Ahí está el Flete Gringo Jr., está de cumpleaños José Ramón Bernal Flete Jr., el gringo, el gringuito, nuestra amiga Susi Arias de Villajuana para el mundo, también nuestras felicitaciones para ti, el buen amigo de Samaná para el mundo, el doctor, como le llamamos, está de cumpleaños también, Sandoval, nuestras felicitaciones para ti. En el caso de Freddy es para otra cosa, no está de cumpleaños, ni Freddy, ni Jean Luis, ni Deline, eso me lo pone para otro tema que voy a tratar ahorita, Mello. En el caso ahí está de Mujeres de Rock y Tinta, la buena amiga también, Niurka de cumpleaños en esta semana también, el buen amigo Guerra de Estados Unidos, Jairo Guerra también de cumpleaños en esta semana, el buen amigo de Santiago para el Mundo, Juan José, que está en los Estados en Reino de España, nuestras felicitaciones para ti también, el buen amigo de Puerto Plata para el mundo, un gran abogado, un gran amigo nuestro de muchos años, el buen amigo La Antigua, también de cumpleaños en esta semana. Bueno, miren, vamos a hablar de la ley 6317, y yo sé que el director nos va a poner imágenes de accidentes y de cosas, para nosotros poder llevar un cúmulo de conciencia a la ciudadanía, porque no es posible que después de esta ley entrar en vigencia, solamente tenga aplicado 6 reglamentos, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactos, para no equivocarme. 6 reglamentos de los más de 20 reglamentos. Y entre esos 20 reglamentos que faltan, porque son como 26, 27 por ahí, es decir, que faltan más de 20, los más importantes para poder mejorar significativamente los accidentes de tránsito en la República Dominicana, las autoridades no hacen nada al respecto. Las autoridades del Intran, que son los que llevan las políticas públicas conjuntamente con parte del Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo con el Ministerio de Interior y Policía y todos los demás miembros que son parte de ese conjunto, llámese Procuraduría General de la República especializada en la materia de tránsito. Señores, no podemos seguir con una política díscola. Aunque hay una mesa del tránsito, esa mesa del tránsito tendría que implementar con mayor eficacia muchos elementos de lo que está aplicando la fuerza de tarea. Porque ¿quién les habla? Que ha asesorado en términos de comunicación estratégica a la DGC específicamente, y lo hemos hecho de manera voluntaria porque entendemos que este es un verdadero cáncer que puede ser extirpado de la mejor manera. Desde el año precisamente 2017 nosotros hemos venido estudiando esta problemática ya a mayor profundidad antes de entrar en vigencia la ley, y en verdad nosotros no entendemos por qué no se siguen las pautas que hay que seguir. El tema de educación vial es vital, permanente, y es el más importante, que empieza de 0 hasta el infinito.
Es decir, tenemos que entender que hay que hacer una política educativa en educación vial constante y que para nosotros ver sus frutos a mediano, corto y largo plazo, tiene que ser una política más significativa, más directa, mucho más amplia, en que estén involucrados todos los actores de la vida nacional. Y ahora hay un mecanismo importante con estas plataformas de redes sociales. Yo invito a hacer videos de todas nuestras principales autoridades. Lo he tratado de hacer también con todas las partes de los influencers, de los deportistas de alto rendimiento, de los profesores, de los jóvenes. Y es que tenemos que crear conciencia, señores. Todo el que tiene una licencia sabe cuáles son las señales de tránsito, las conoce, sabe a qué velocidad se andan en las calles, en las avenidas y en las autopistas y en los residenciales. Usted no puede andar en un residencial a más de 25 kilómetros por hora. Usted no puede andar en una calle a más de 35 kilómetros. Usted no puede andar en una avenida urbana e interurbana a una velocidad mayor a 85, a donde lo permita. Y en nuestras autopistas, con muy raras excepciones, la velocidad máxima son 100 millas, que son 120 kilómetros por hora, pero eso es como en 3 tramos de menos de 10 kilómetros. Después en ningún lado usted puede andar más de 100 millas. Entonces, hasta que nosotros no creemos esa conciencia, que no tengamos que esperar que un DGC fiscalice a una persona y implementar millones de recursos, que hay que hacerlo para mejorar con tecnología significativamente estas penalizaciones, fiscalizaciones que deben tener. Pero sobre todo, señores, no podemos seguir con esta situación que los motoristas, todos sin excepciones, con muy raras excepciones, perdón, andan con el casco que debe llevar el adecuado. Y eso es fácil de resolver siempre y cuando no se quiera hacer un negocio de la cuestión de regular a los motociclistas. Pero la autoridad tiene que hacerse autoridad. Y obviamente que los ayuntamientos son parte neurálgica a resolver esa situación, porque esta ley así lo establece. Obviamente en coordinación con el Intran y en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y con todos los actores que tienen que ver con esta situación. Porque es que no podemos seguir en esto, señores. Es inaudito esto que está sucediendo. Entonces yo espero que las autoridades y especialmente el Congreso de la República y pero muy especialmente el Intran creo que es la palabra más adecuada que se pudiera utilizar para esto, que se haga de manera drástica y necesaria la implementación de esos reglamentos de manera urgente, porque aquí están establecidos cómo son las multas, con cuánto salario mínimo, y la mayoría de las multas o fiscalizaciones graves que son violentadas permanentemente, que son muchas, no se está aplicando. Yo no sé por qué no se están aplicando. Yo no sé para favorecer a quién. Porque eso no puede, no aplicar esta multa no favorece a nadie. Todos los días vamos a tener un caso como el de Emily y Melvin Pichardo que puede tocar a cualquier familia. No importa del estrato social que sea. Porque ya yo le acabo de decir cómo fue este choque. Una motocicleta, un camión, un vehículo del transporte público y una jipeta. Es decir, todos los vehículos de motor que se mueven en República Dominicana hicieron una colisión entre todos juntos.
Y eso dice usted, las autopistas, cómo andan los camioneros por su cuenta, sin ningún tipo de regulación, que esto dice que tiene que haber una regulación, pero ni la propia autoridad del Intran cumple el mismo reglamento que tiene con los vehículos de carga, excepcionalmente cuando pueden y en qué lugares pueden transitar. Entonces, señores, no podemos seguir en esto, a seguir jugando al gato y al ratón. No tenemos que esperar que la autoridad pase lo que pasó en Asua con el vehículo que se llevó a un sinnúmero de gente que estaba en la vía pública violentando la ley, que no fue el camionero en este caso que violentó la ley, fue todo ese grupo de personas desaprensivas y los dueños del establecimiento, que violando todas las normas y los horarios, pasó lo que pasó. Y usted ve un grupo de sinvergüenza y charlatanes, de que haciendo manifestaciones con dirigentes políticos reconocidos y que tuvieron en otras instancias de esa, queriendo llamar al caos y a la inaplicación de las normas. La República Dominicana ya está harta de eso. Aquí hay que poner ley y orden. La ley hay que hacerla cumplir a quien sea, porque si no, aquí nosotros vamos a estar encaminados a irnos al caos. Y realmente aquí no podemos seguir en eso. Eso es una vagabundería. Y yo espero que las autoridades del Intran, con Milton Morrison a la cabeza, y las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, con Farideh Raful a la cabeza, y las autoridades de MOPC, Ministerio de Obras Públicas, que tienen que ver y velar por esto, ahora con Eduardo Estrella a la cabeza, y el 911, la Comisión de Emergencia, y también, en este caso, que veo un vacío al respecto, de RD Vial, que tendría que ver con muchos de los aspectos del tránsito en las vías interurbanas, es decir, en las autopistas, avenidas y circunvalaciones, y sobre todo con los daños permanentes que desaprensivos hacen en nuestro peaje. No podemos seguir en eso, que la gente se quiera llevar la baranda del peaje y que no le pase nada, porque no aplicamos los benditos reglamentos que tiene esta ley para poder aplicar las multas graves cuando una gente haga una cuestión como esta, que de acuerdo a esa propia ley, hay gente de esta que se le puede estar aplicando hasta la ley de terrorismo, porque usted no puede andar en una patana de 4 y 6 ejes, como que usted cree que usted anda en una bicicleta. Si la República Dominicana quiere realmente bajar la incidencia de los problemas en las vías públicas y de la movilidad vial, ya esta es la hora. No tenemos, vuelvo y repito, que esperar que volvamos a tener un caso como el de Emily Pichardo y Melvin Pichardo para hacer lo que hay que hacer. Esa ley tiene, estamos en el 2025, es decir, dentro de 2 años, esta ley tendrá una década. Y aquí dice que máximo 8 meses. La mayoría de esos reglamentos debieron estar en vigencia. Es decir, tenemos 7 años de atraso con la implementación de la ley de tránsito. Y no le voy a hablar de lo que ha pasado aquí recientemente en la avenida Winston Churchill con el accidente que mataron a la joven y que se desgaritó y así, pero eso pasa prácticamente 1 y 2 veces a la semana en la República Dominicana. Que aunque hemos bajado, porque esos datos están ahí, no se pueden ocultar, se han bajado la incidencia de los accidentes de tránsito. La percepción del mal tráfico no es que está mal, no es que ha bajado, es que se ha incrementado, porque hay una incrementación de vehículos, pero esa incrementación de vehículos
sigue al mismo nivel de la no implementación de las normas. Normas estas, en su gran mayoría, violadas por las propias autoridades que deben estar al frente de esto. Yo espero que aquí se haga un plan de motocicletas, de regulación de motocicletas, como debe hacerse. En esta primera etapa, forma gratuita, todos en el territorio nacional y todos los vehículos de motor registrados con su seguro, su licencia de conducir y 2 cascos, pero no 2 cascos de jockey, de carrera, de caballo, o 2 cascos que no cumplen con los parámetros de los cascos que debe andar la gente. Si usted no puede andar con los 2 cascos que lleva un motor 50, 70 y 125, no ande en la calle. No compre motores. Pero la autoridad tiene que hacer que eso se cumpla, porque si no vamos a estar en el mismo relajo. Entonces yo quiero ya, para concluir eso, que sigamos con una política sistemática de educación vial en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en todos los medios de plataformas habidos y por haber, pero sobre todo en todo el ámbito de la estabilidad vial y de movilidad vial y en todos los ámbitos visuales y educativos en que se puede implementar esto. Esto debe estar en todas las iglesias, en toda la junta de vecinos, porque no, pues mire ese relajo, señores. Pero eso lo vemos todos los días, esos videos. Y vemos todo, usted va a ver una doñita andando en un motor con una carga de comida, ve a un padre de familia con que la ley dice claramente que no pueden andar personas menores de 8 años en un motor, y todo eso se viola de manera alegre. Todo eso pasa y vemos la estadística, es más del 70%, señores, de los accidentes mortales que son en motocicletas. Y no hay ninguna política pública. A mí nadie me puede venir con eso, porque para que estemos claros, no hay ninguna política pública, no la hemos tenido en ningún gobierno. Este gobierno es que ha tenido por lo menos la intención de hacerlo. Por lo menos tiene la intención, pero ya hay que pasar de la intención a los hechos. No podemos seguir en República Dominicana con esta problemática que nos afecta a todos. Que usted no sabe si sale de su casa hoy, este es el último día que usted va a estar vivo y viable, porque cuando viene a ver queda vivo, pero queda en una silla de ruedas, o queda vegetativo. Entonces no podemos realmente seguir en esto, señores. Esto hay que tomar medidas drásticas, pero también medidas flexibles. La medida flexible es educar en base a la ley 6317 y educar en base a la movilidad vial en la República Dominicana. Yo estoy desde hace mucho trabajando en eso y no me voy a parar. Donde quiera que tenga la posibilidad de incidir en este tema, como lo he tratado de hacer y lo he hecho, lo seguiré haciendo. Pero realmente los tenedores del poder en estas materias ya tienen que poner mano a la obra. Este no puede seguir siendo el dolor de cabeza de la República Dominicana. La movilidad interurbana y urbana y hasta rural, porque en la parte rural los motores andan de su cuenta y la de Dios. No podemos seguir en eso. Vamos a este otro tema, quiero hablarlo brevemente, que es el tema relacionado a los partidos políticos en la República Dominicana. Ya muchos de los partidos políticos, muy especial el Partido de la Liberación Dominicana, ha concluido su escogencia o renovación partidaria de sus miembros principales
manteniendo al frente de esa organización política, en el caso del PLD, al actual presidente de ese partido y ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. En ese mismo partido se ha elegido a Johnny Pujols como secretario general y las nuevas autoridades del comité político y del comité central. En el Partido de la Liberación Dominicana, como hemos visto, esa renovación no ha bastado para que sigan saliendo de esa organización figuras abandonándolo. Es decir, ya el partido acaba de hacer una reestructuración recientemente y siguen miembros de ese partido, miembros de su comité central, ex candidatos a alguna posición importante, saliendo. Pero ya ese partido, uno de los principales partidos de oposición, ya tiene un enfrentamiento interno con relación a la escogencia de su posible candidato o candidata presidencial que se ha escogido desde ahora, violentando nuevamente las normas de la ley electoral. Como no le va a pasar nada, como yo he dicho que esa ley de partidos no sirve para nada, para lo único que sirvió fue para sacar precisamente al PLD. Vamos a seguir viendo que el PLD, en vez de fortalecerse, muy distinto a lo que habló el presidente Danilo Medina en la primera entrevista que da posteriormente a su salida del poder, 8 años después, es el fortalecimiento de esa organización política. Todo el mundo sabe que ahora mismo las dos figuras mejores valoradas del Partido de la Liberación Dominicana hacia el electorado hacia afuera son Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Esas son las dos figuras más importantes y relevantes de ese partido, de ese partido opositor, en términos de popularidad hacia afuera, seguidos de Francisco Domínguez Brito y de Margarita Cedeño, que ha bajado su popularidad de manera considerable, y Juan Ariel Jiménez y Francisco Javier García están relegados por el momento en la parte popular, por lo menos en la parte de engagement con la población, tanto de su organización política como hacia afuera, porque eso es lo que reflejan las encuestas. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana lo que debe es abocarse a esa reestructuración, que debió hacerla de otra manera, obviamente, para poder conseguir resolver los conflictos que tiene. Por lo que se ve, ese partido va a seguir en un conflicto más allá del que tiene en estos momentos. Lo propio pasa en el otro partido opositor, principal fuerza política opositora del país, que es la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo acaba de concluir un congreso, al congreso que está llamado a ahora impulsar la renovación de esa organización política, luego de ver todos los diferentes escarceos pasados con el nombre de Franklin Almeida. Este congreso apertura la reestructuración partidaria de la principal fuerza opositora. Pues la principal fuerza opositora se mantiene en la misma situación que tenía anteriormente. Piensa mantener al frente de esa organización política al expresidente de la República, Leonel Fernández, actual presidente de ese partido, que viene de ser presidente del anterior partido que él dirigió y que fue presidente en tres ocasiones, y para muchos Peñita, como le llaman al secretario general de ese partido, debe seguir al frente de esa cartera. Y prácticamente la reestructuración que quieren plantearse los pueblistas es cosmética. Entonces, un partido que no está entendiendo, parece no está entendiendo la mecánica de la sociedad,
con una persona que maneja bastante bien, como casi nadie en el país, lo que es la sociología de masas, lo que es el comportamiento social de las sociedades, como lo es el expresidente de la República, Leonel Fernández. Realmente ese partido sigue divorciado de la realidad. Entonces, yo espero que ese partido pueda entender la realidad que vive hoy, porque de seguir la misma temática que está llevando el PLD y que están llevando ellos mismos, están condenados al fracaso. Yo sé que parece que para el señor director, la gente del PLD y la Fuerza del Pueblo, que no puso ninguna imagen, pero yo espero que para lo del PRM la ponga, con relación a estos temas. Pues bueno, en el partido Fuerza del Pueblo también hay el mismo problema. Hay una parte que quiere una cosa y hay otra parte que quiere otra, pero hay otra parte que quiere que se divorcien de las realidades electorales que reflejan en simpatías en esa organización política. Esa organización, hay un montón de personas de la vieja guardia que quieren que el candidato presidencial sea en una nueva oportunidad de que la favorabilidad de la salud y de Dios le permita y que sea el candidato Leonel Fernández, obviamente, nuevamente, su candidato presidencial con miras a las elecciones del 2028, y muchos dicen que debe elegirse desde ahora también. Pero resulta que en los sondeos, en las acciones a esa organización política, quien refleja que está mejor posicionado electoralmente con miras a las elecciones del año 2028, no es más que su hijo Omar Fernández. Entonces, obviamente, esos partidos no deben elegir a nadie fuera de las fechas que establece la normativa electoral y de partidos en nuestro país. Pero divorciarse de esa realidad, entendiendo lo que ya yo he hablado, que en la República Dominicana solamente se había dividido un partido, era el que teníamos conocido, dividido en el poder con sus principales figuras, y porque otros partidos en el poder se dividieron, pero no con la potencialidad de llevar a esos partidos al fracaso, que fue el caso del Partido Reformista, que se dividió en 2 ocasiones estando en el gobierno, pero sus divisiones no afectaron de esa manera porque ese partido estaba hecho imagen y semejanza de quien después de su muerte, como se vio, el partido se fue con él. Quedan solamente las siglas y esas siglas no han podido remontar nunca más electoralmente. Por eso decimos que se fue con él a la tumba. Eso no quiere decir que por que las letras estén allí y los símbolos siguen ahí, igual que como pasó en el PRD. Pero ahora estamos en relación al Partido Revolucionario Moderno, PRM, actual partido de gobierno, principal partido de la República Dominicana, que en estos momentos lo ostenta todo. Ostenta la presidencia de la República, mayoría municipal prácticamente absoluta, y en lo congresual por igual. Obviamente que independientemente que ha tenido una mayor fuerza electoral en términos por lo menos de posiciones selectivas que el Partido de la Liberación Dominicana, que es quien más se le ha asemejado en democracia, tiene que aprender precisamente de ese partido que no basta con tenerlo todo para usted mantenerse y coercionarse en el poder, que no basta con que usted pueda hacer una obra de gobierno por lo menos plausible y poder retener el poder, que no basta con usted tener todos los resortes a su favor, incluyendo que un presidente en ejercicio, por primera vez en la República Dominicana, no se hace un traje a la medida con el poder que tiene. Con todo eso todavía usted no puede garantizar que esa organización política, con miras a las elecciones del 2028, pueda garantizar su permanencia en el poder si no se ve en el espejo de sus anteriores momentos históricos a quien sucedieron en el poder y del partido que salieron, el partido madre de todos los partidos que han gobernado en este siglo XXI,
que es el Partido Revolucionario Dominicano, si el partido de gobierno no se mira hacia adentro y se refleja lo que realmente debe hacer, entonces, viendo toda esta turbulencia internacional de una nueva derecha díscola que toma herramientas de la izquierda díscola también, y todo este maremoto que hay en el mundo político e ideológico a nivel global, el Partido Revolucionario Moderno tiene que hacer los ajustes necesarios con miras de que ese caudalar de liderazgo que siempre represan o apresan o formulan los partidos en el gobierno tenga éxito. Para nadie es un secreto que en el año de 1978, cuando ganó don Antonio Guzmán la presidencia de la República, se veía PRD hasta el año 2000. Es más, Peña Gómez lo dijo. Peña Gómez dijo que habrá PRD hasta el año 2000 gobernando. Las divisiones políticas en esa organización dieron al traste, posterior a la presidencia de Salvador Jorge Blanco, a una derrota electoral por un no entendimiento de sus principales figuras. En esa contienda, Peña Gómez y Jacobo Magluta, entrañables amigos, entrañables aliados, destruyeron la posibilidad electoral que Peña visualizaba hacia el año 2000. De mantenerse esa política orientada a un relevo inteligente de la organización, independientemente que la Constitución permitía la reelección, ningún candidato presidencial osó en presentarse. Ni lo hizo don Antonio por las razones que posteriormente antes lo podía haber hecho, ya sabemos su desenlace que fue posterior a eso, ni lo hizo Salvador Jorge Blanco. Pero para nadie es un secreto que si hubiese habido una unidad alrededor de la candidatura de Jacobo Magluta, que fue que debió ser el candidato presidencial a unanimidad, porque así lo quería el líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Posteriormente, Peña se dejó convencer de algunos acólitos que le quedaban, porque lo había mandado a todos para donde Jacobo, él a todo su equipo político, en su gran mayoría, con tiempo suficiente, le dijo que el candidato debía ser Jacobo. Y todos sabemos que Peña, después de venir de un viaje de Francia, de ver a Mitterrand, que era alcalde, posteriormente presidente de Francia, entendía que podía ser su momento, pero no era su momento. El momento de Peña era 1990 y poner a Jacobo, como posteriormente él lo dijo, que se equivocó. Pues bueno, en el partido hay una corriente en la actualidad que invita a que el presidente de esa organización política sea nuestro actual presidente de la República y líder de la nación, Luis Abinader, con miras al año 2026, en vista de que él se convierte en árbitro del proceso. Pero recordemos que el Partido Revolucionario Moderno tiene dos liderazgos fundamentales de los dos presidentes que son parte de ese partido, que viven juntos en estos momentos, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Esa combinación de ese liderazgo ha hecho que ese partido tenga el éxito que tiene en la actualidad. Los dos presidentes de este siglo, que no son ellos dos, son Danilo Medina y Leonel Fernández, que partieron sus relaciones particulares. Y miren por dónde andan. Entonces, yo soy de los que entiende que en el Partido Revolucionario Moderno, partido que prácticamente es un partido hereditario por Luis Abinader, y que Luis Abinader lo ha cedido al servicio de la democracia. Porque se supone que si Luis hubiese querido ser presidente del PRM, en el momento que él no era el líder
ni de la nación y oficialmente de ese partido en formación, él debió proponerse de presidente, porque es un partido que es de su familia, que su presidente era nuestro querido y apreciado don José Rafael Abinader Guazá. Yo le digo a ustedes, y es mi tesis, yo entiendo que Luis debe seguir su liderazgo como lo lleva, convertido en un líder muy distinto al liderazgo que hemos tenido en la República Dominicana, y no solamente ser el árbitro del PRM, sino ser el árbitro de toda la nación dominicana, partiendo a partir de su salida del poder, porque es un hombre que está bien valorado, que el país lo aprecia, que los propios opositores, sin excepciones, han reconocido un liderazgo real en él, al punto que por primera vez accedieron los que no accedían a debates electorales. Entonces yo entiendo que hay que preservar, de la misma manera que lo hizo Hipólito Mejía, que no sé por qué razón lo había hecho, todavía no las conozco, pero nunca se ha, ni cuando estaba ni posterior a dirigir partidos. Y cuando todo el mundo creía que el presidente Hipólito Mejía iba a estar en el ocaso de su carrera política, hoy en día está mejor valorado que los dos anteriores presidentes del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando llegó en un momento que todos sabemos que Hipólito Mejía estuvo muy, pero muy mal en su imagen pública. Eso quiere decir que las razones de Hipólito no ser presidente del partido han sido favorables a su liderazgo. No ha tenido que cobijarse detrás de un partido para, si hay retaliaciones políticas en base a cuestiones judiciales, nunca se recostó de eso, demostrando que eso es una falacia. Entonces, por eso yo entiendo que Luis Abinader debe estar por encima de eso y colocarse, al igual que el presidente Hipólito Mejía, en un líder que sea realmente con él los conductores de que ese partido siga en el gobierno. Y yo sí he dicho que la primera instancia de eso es hacer un gran congreso en este 2025 para revalorizar las acciones que han faltado en esa construcción de la organización política PRM, y con miras a esa contienda del 26, en la que deben salir de las posiciones principales tanto José Ignacio Paliza como Carolina Mejía, que han cerrado un ciclo en victoria en llevar por primera vez a un miembro del PRM y hijo legítimo del PRD en una modificación constitucional que no había sido hecha por el PRD, y que posteriormente se convierte en el primer presidente reelecto de las filas que vienen con la tendencia socialdemócrata o con el liderazgo de Peña. Esa inteligencia emocional que ha tenido el PRM es la que debe prevalecer para que a partir del próximo 2026, y consultando en una consulta primero de un gran congreso, viendo las políticas temáticas y hacia dónde va el mundo y hacia dónde debe dirigirse el PRM, primero, yo entiendo que la figura que adorna y que tiene también la capacidad, la destreza, la decencia y sobre todo que nuclea la unidad partidaria, para mí, el presidente del Partido Revolucionario Moderno debería ser Delín Ascensión Burgos. Delín Ascensión Burgos es un dirigente que desde el Partido Revolucionario Dominicano ha sido un hombre lleno de empatía, ha sido un hombre que ha venido trabajando silenciosamente por los proyectos en los que cree y ha logrado los objetivos necesarios en esa organización política. Posteriormente, el otro compañero que yo entiendo que debe ser el secretario general de esa organización política, que es Jean Luis Rodríguez Jiménez. Primero porque es un joven que ha sido el único presidente de partidos
de nuestro sistema, que ha llenado ese ciclo de ese partido y ha salido antes del tiempo que la ley permite mantenerse como joven en la República Dominicana. Antes de Jean Louis Rodríguez, todos los presidentes habían pasado de los 35 años al frente de la juventud. Jean Louis lo hizo teniendo 34 años cumplidos, le pasó la antorcha a una nueva generación de la JRM para que siga dirigiendo los destinos de la Juventud Revolucionaria Moderna, que tiene como apéndice, como referencia principal, a la actual Juventud Revolucionaria Dominicana, JRD, que se mantienen obviamente, pero ya no con el mismo vigor que cuando todas estas figuras eran parte del Partido Revolucionario Dominicano. Pues bien, usted ahora a eso le pone el ingrediente de que para la Secretaría Nacional de Organización, la persona que yo entiendo que llena todos los requisitos para hacer un trabajo encomiable, favorable y de crecimiento constante de esta organización es Freddy Fernández, actual presidente del Frente Sectorial, que es la persona que el Mello puso en la foto ahorita aquí, de los cumpleaños, que no está obviamente de cumpleaños en esta semana. Freddy Fernández, que es el actual presidente de los frentes sectoriales del Partido Revolucionario Moderno, es una figura que pudiera, en este caso, seguir los trabajos que venía realizando de Lina Ascensión al frente de lo que es la Secretaría Nacional de Organización. Y eso es al margen, porque de una vez ustedes saben que hay un grupo que quiere pescar en ríos revueltos. Esto no es cuestión de tendencia, esto es cuestión no solamente de pragmatismo, sino de inteligencia emocional, que es lo que ha presentado hasta ahora el Partido Revolucionario Moderno posterior a su salida del PRD. Freddy Fernández en organización, Jean Louis Rodríguez, secretario general, y de Lina Ascensión Burgos, estoy casi seguro que no importa el candidato o la candidata que salga a ser el representante del Partido Revolucionario Moderno con miras a las elecciones del año 2028, ese equipo que yo estoy diciendo que sustituiría a los exitosos José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, llevaría la voz cantante conjuntamente con el liderazgo de los dos presidentes vivos, el líder de la nación Luis Abinader y Hipólito Mejía, y quien saliere de ese partido. Obviamente en las vicepresidencias y sus secretarías generales, yo también tengo mis candidaturas principales. Yo entiendo que ahí debe ponderarse a un joven talentosísimo, dinámico y que sobre todo ha sabido manejarse de una manera magistral, como lo es el Eileen Beltrán. Yo creo que Eileen Beltrán debe pasar a estar más activo en la palestra pública posterior a este proceso, porque es una persona que goza del cariño y aprecio de toda la generación que hemos hecho política a su alrededor, y que además es una figura importante de las filas del presidente Luis Abinader. Lo mismo con Gloria Reyes, lo mismo con Farideh Raful, que deben ser parte de esos vicepresidentes y sus secretarios generales de la organización política. Lo mismo que en el caso del buen amigo Aníbal Díaz y Wellington Arnott, que deben ser parte esencial. En el caso de Wellington y en el caso de Guido, que son candidatos que están teniendo una aspiración política, eso tendríamos que verlo en un espejo no de la irracionalidad, sino de la racionalidad. Yo quiero que esto fue un programa especial que no va a tener ni siquiera anuncios, porque tenía que hablar drásticamente de este tema de la seguridad ciudadana, y que quería tratar el tema de lo de Danilo, pero lo voy a dejar para el próximo programa. No quería dejar de invitarle a leer estos libros tipo Fayolin,
África no es un país, un libro sumamente interesante, y que fue puesto en circulación la semana pasada por Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, estudio científico e iconográfico y teológico de la imagen, que esta fue su tesis para él convertirse ya en una figura eclesiástica profesional, y realmente es una obra maravillosa de la que yo tuve el privilegio de ser el maestro de ceremonia de esa importante actividad que se realizó el pasado viernes, no sino el anterior, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Nosotros, aunque concluyamos este programa, no queremos dejar ellos sin que cuando concluyamos se ponga el anuncio de la DGC, el que nosotros siempre ponemos para que la educación vial sea el eje transversal de la República Dominicana de ahora en adelante. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito,